Entonces corresponde ver el tema de el grupo 2, ¿no es cierto? En romano, que son los metales alcalino-térreo. Vamos a empezar la clase, entonces esperemos terminar ahora con todo. Ahí tenemos el listado de estos elementos que pertenecen a este grupo. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Vamos a hacer un avance rápido destacando lo más importante de este grupo de elementos. Están conectados, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya está, se ve, ¿no? En la pantalla lo que estoy hablando. La parte. Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, estos elementos son denominados alcalino-térreos, nombres provenientes del que recibían su óxido, ¿no? Que se relaciona con lo que son las tierras, que tienen propiedades básicas. Son metales de aspecto lustroso, de color blanco, o sea, no es un brillo bien destacado, sino un brillo en particular, ¿no? Medio apagado, eso significa. Vamos a ir admitiendo personas que están entrando. Son metales blandos, se pueden hilar, o sea, son dúctiles, ¿se acuerdan? Dúctiles con D empieza, que se transforman en hilos, quiere decir. Se pueden cortar, mecanizar, se pueden trabajar fácilmente. El tamaño atómico es grande. Son metales de baja densidad, son livianos. Punto de fusión elevado, varía de forma irregular según las diferentes estructuras cristalinas de los elementos. Cuando se hace una comparación con los metales alcalinos, o sea, el grupo 1, estos son más duros, son buenos conductores de la corriente eléctrica. Hay algunas diapositivas que las vamos a destacar, ¿ya? ¿Cómo les sale a ustedes? ¿Les sale enumerada la diapositiva? Es para que yo les diga, tomen en cuenta esta, tomen en cuenta esta otra. ¿Cómo les sale las diapositivas? ¿Les sale con números? Diapositiva número 1, número 2. ¿Hay una forma de identificarla o no se puede? Sí, arriba a la derecha dice diapositiva número tanto. Ah, esta, por ejemplo, ¿qué número es? La número 6. Ah, ya, está bien. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, tomen en cuenta esto, no se van a ir anotando en un papel, en algo, para que le pongan más interés y las repasen esas diapositivas. Acá podemos ver las propiedades físicas, ¿cierto? De todos los elementos, la densidad, punto de fusión, de ebullición, el color, vean ustedes, la dureza, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es la dureza máxima en esta escala de Mohs? Aquí está el apellido de este señor. 10. 10, muy bien. 10, ¿no es cierto? Y los que tienen dureza 1 son los más blandos. Muy bien. Y los que tienen dureza 5, bueno, serán dureza intermedia. Esta es la diapositiva 7, ¿no? La que tienen en pizarra. Sí, ingeniero. Ya. Propiedades químicas. Esta, por ejemplo, subrayenla, ¿ya? Porque aquí nos dicen de que estos elementos tienen una electronegatividad, vean ustedes, inferior a 1.5 en la escala de Pauling. Son buenos reductores. O sea, los más electropositivos son los más reductores. Su estado de oxidación, bueno, esto quiere decir su posibilidad de combinación. ¿Cuánto es su valencia de este grupo de elementos? Aquí está, ¿no es cierto? 2 positivo. Entonces, muy bien. Tienen alta energía de ionización. Reaccionan con los halógenos para formar sales iónicas con agua, para formar hidróxidos básicos, ¿cierto? O sea, con el oxígeno forman, por supuesto, los óxidos, y con agua, los elementos van a formar los hidróxidos. Lógicamente que son
básicos, son básicos. El berilio, que es el primer elemento, tiene propiedades diferentes con respecto a los demás elementos de este grupo. Generalmente esto se da en todos los elementos, en toda la tabla periódica, en cada grupo. ¿Se acuerdan? Empezamos nosotros con los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Ese flúor era siempre diferente, tenía mucha diferencia con sus compañeros de grupo. El siguiente grupo era el grupo del oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. El oxígeno, el primer elemento, tenía también sus importantes diferencias con los demás elementos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan que insistía yo en eso? El tercer grupo, ¿cuál es el tercer grupo? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. El nitrógeno también tenía sus diferencias. Y en este caso, hemos llegado ya al grupo número 2 y nos dicen algo similar. El berilio es el primero del grupo y difiere en muchas propiedades con respecto a los demás elementos de este grupo. Entonces es importante saber, si uno quiere saber con más detalle cuáles son esas diferencias, uno mira las valencias, pues, ¿no? O también puede mirar otras propiedades, porque dice muchas propiedades, entonces hay que encontrarlas. Y aquí, bueno, no es de mucha importancia esto de acá, que ya lo hemos resumido en lo que hemos venido hablando. Son bastante abundantes, en especial el calcio y el magnesio. Esto también destaca en esta diapositiva, no sé qué número será. No se encuentran libres en la naturaleza debido a su gran capacidad de reacción. La mayoría de los elementos químicos, ¿cómo se encuentran en la naturaleza? Ya sea en el agua, sea en el aire o en la tierra. ¿Cómo se encuentran? ¿Libres o combinados? Se encuentran combinados. ¿Por qué? Porque son reactivos, unos más reactivos que otros. En el caso de los halógenos, muy reactivos. Otro tipo de elementos muy poco reactivos, el azufre, por ejemplo, el hierro no es tan reactivo. Entonces, por eso encontramos yacimientos de azufre, pero también el azufre está formando compuestos, ¿cierto? A eso se refiere. En este caso, ¿qué nos dicen de estos elementos? No se encuentran libres en la naturaleza debido a su gran capacidad de reacción, altamente reactivos son estos. Entonces, no lo vamos a encontrar libre. La plata, por ejemplo, la podemos encontrar nosotros como plata de elemento, pero no reacciona. El oro también, son metales inertes. No nos va a dar el tiempo para ver la química de estos elementos, pero debemos saber de que son elementos, metales nobles a veces, ¿no es cierto? Metales nobles o inertes. ¿Por qué? Porque no reaccionan químicamente. Con mucha dificultad reaccionan, ¿no es cierto? Con reactivos muy especiales. Entonces, seguimos con este grupo número 2, que son los metales alcalinos térreos. Son bastante abundantes, en especial el calcio y el magnesio. Y estos dos, el calcio y el magnesio, no se encuentran libres en la naturaleza porque son también altamente reactivos, principalmente los carbonatos de calcio y los carbonatos de magnesio, como está señalado ahí. ¿Cómo se obtienen? Esto también destáquenla. Se suelen obtener mediante dos procedimientos, que son por reducción de sus sales, por reducción de sus óxidos con carbono. Es de la forma tradicional, ¿cierto? Tengo el óxido con el reductor, ¿no es cierto? Con temperatura. Entonces, este es el reductor y aquí se reduce el metal. Vean ustedes. Ese es un método. El otro método es el método propio de estos elementos, que es esto de acá. ¿No? Tengo haluro, dice, por ejemplo, son sales esto. Yo puedo pensar en el calcio, en el magnesio, entonces haluro de calcio, cloruro de calcio sería cloruro de magnesio. Hay que fundir, dicen, vean ustedes, hay que fundir, ¿no? Y llevar a electrólisis. Es muy importante saber esto. Esta diapositiva también la van a destacar. Así se obtiene el magnesio, este elemento, el aluminio, sodio y otros más. Otras formas de hacer la reducción. Esta es la reducción tradicional, simplemente con calentamiento y con un reductor. En cambio, esto es con electrólisis. Tomar muy en cuenta esta diferencia.
Entonces la van a destacar también esa diapositiva. Bueno, voy a seguir pasando. Aplicaciones. Estos metales tienen gran utilidad técnica. Las aplicaciones varían mucho según el elemento. Por ejemplo, el berilio se usa en tecnología nuclear. El magnesio en la construcción de estructuras ligeras. ¿Qué quiere decir estructura ligera? ¿Qué significa? ¿Qué significará? ¿Qué significa estructura ligera? Liviana quiere decir, ¿no es cierto? Liviana, o sea, materiales de construcción livianos. Por lo que son livianos, se lo utiliza. Pero son demasiado caros, ¿no es cierto? Demasiado caros. Hablemos del berilio. El segundo elemento, las características generales. Es un metal de color gris metálico, poco abundante en la Tierra, también en las estrellas. Tiene punto de fusión muy alto y una gran elasticidad. Por esto, la velocidad de propagación del sonido en este material es la más alta. Ustedes saben, el sonido se transfiere en estas condiciones ambientales, en los líquidos, en los sólidos. Y los metales son buenos conductores del sonido. Entonces nos dicen acá de que este metal es excelente conductor del sonido. El berilio. Esta la van a notar también. Aquí nos hablan de sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Voy a pasar. La obtención. ¿De quién estamos hablando? Del berilio. Consiste en tratar el berilio con ácido sulfúrico para obtener el sulfato de berilio. Si se calienta, se produce el óxido de berilio. La técnica de extracción más utilizada es la reacción por magnesio. Miren ustedes, en el segundo párrafo nos dicen de que esa es la técnica de producción más utilizada. Este primer párrafo es una forma, ¿no?, de producirlo, pero aquí el segundo método es lo mejor. Y como reductor se utiliza al magnesio, ¿no? Entonces aquí, ¿quién se está reduciendo? Aquí está el berilio. ¿De cuánto? ¿Con cuánto está el berilio acá de estado de oxidación? Está con 2, pasa a 0 y se tiene que oxidar el magnesio. Entonces, por reducción, con un reductor tiene que ser, ¿no? Y el magnesio es reductor, ustedes saben, como todos los metales. También se puede obtener, vean lo que nos dice en el tercer párrafo, también se puede obtener por electrólisis del fluoruro, de su sal fundida, así como el caso anterior que hemos hablado, ¿no es cierto? Es muy importante, eso es por electrólisis entonces. Y el otro caso, convencional. El berilio es la mayor fuente, el berilo es un mineral. El berilo es la mayor fuente de berilio y de su óxido, junto con la bertrandita. Son minerales que tienen diferentes nombres. Este compuesto es en realidad transparente con impurezas. Se colorea, dice, produciendo piedras preciosas. Está en el grupo de las piedras preciosas. Dependiendo esas piedras qué metales tiene, ahí adquieren una coloración determinada. Entonces hay muchas piedras preciosas, ¿no es cierto? Y en ese grupo se menciona a este elemento. Aquí esta es la fórmula del berilo. La esmeralda y la aguamarina son gemas muy apreciadas en joyería, ¿no? Diferentes tipos de piedras preciosas. Ya, vamos a pasar. Estamos hablando del berilio entonces. ¿Qué aplicaciones tiene en la industria? Se utiliza en los tubos fluorescentes, pero su uso ya no se utiliza debido a que causa daño a la salud con este nombre. Este metal es transparente a los rayos X, por lo que se usa para hacer ventanas en tuberías en ese campo muy especializado.
Y aquí también, ¿no? Una aplicación muy especial. Se usa como moderador en centrales nucleares. Estos dispositivos sirven para controlar la velocidad de los neutrones mediante choque de estos con núcleos de berilio. En aleación de berilio y cobre por su conductividad eléctrica y térmica. Tiene resistencia y dureza. Esta aplicación incluye la fabricación de muelles y electrodos. Esta la pueden anotar, la pueden destacar ya, esta diapositiva. Este párrafo tercero también es importante, vean ustedes esta propiedad. Esta aleación no produce chispas, así que se puede usar para fabricar las herramientas en las refinerías de petróleo, donde hay riesgo de incendio, quiere decir. Seguimos en aplicaciones en la industria del berilio. Este metal se deforma poco con los cambios de temperatura y aguanta, dice ahí, temperaturas muy elevadas. Por tal motivo se usa en las toberas de cohetes espaciales. ¿Por qué se utiliza ahí? Porque son elevadas temperaturas que se dan ahí en ese proceso de combustión, miren ustedes, violento. Entonces, ahí hay unos dispositivos que se llaman toberas. Y soporta elevadas temperaturas, no se deforma, no se daña. Entonces, es otro de los usos que tiene el organismo. No nos interesa ver eso. Es una enfermedad. Hablemos del magnesio entonces. El magnesio. Ahí está ubicado en la tabla periódica. El magnesio. Un poco de explicación sobre propiedades físicas y químicas. El magnesio. Ahí está el estado de oxidación, es 2 de todos los elementos que estamos estudiando en este momento. Propiedades químicas, calor de fusión, densidad. Vean ustedes que es liviano, 1.38 gramos por centímetro cúbico. Es muy liviano, uno de los más livianos es este elemento. Es muy reactivo el magnesio. Es conocido desde la antigüedad, pero no se pudo obtener en estado puro hasta el siglo XX, dice. Su nombre procede de magnesia en Tesalia. El magnesio es el sexto elemento más abundante en la corteza terrestre. Aparecen 3 tipos de compuestos, como carbonato de magnesio, depósitos marinos, en silicato. Como es altamente reactivo, entonces no lo vamos a encontrar libre. Esta la van a destacar también, esta diapositiva. Como carbonato, no sé si vamos a permitir la entrada a sus compañeros. Ya. Ven ustedes los minerales. Los minerales contienen magnesio. Carbonato, las dolomitas, mezcla de carbonatos son las dolomitas. ¿No? Hay un aspecto para obtener una idea de los minerales. Y así podemos ver muchos otros minerales que tienen magnesio. Esta es famosa, la sal de Epsom, que es el sulfato de magnesio heptahidratado, ¿no es cierto? Hay muchos minerales que tienen magnesio con diferentes nombres. Este es esta piedras blancas donde se prenden los diferentes estalcos, ¿no es cierto? Magnesio puro. ¿Cómo es que se obtiene magnesio puro? Vean ustedes, por métodos electrolíticos. Uso, vamos a verlo. El magnesio se usa para obtener hierro dúctil usado en los coches, mezclándolo con una aleación de hierro y silicio. Entonces, muy útil, muy aplicable en aleaciones, diferentes tipos de aleaciones. Se usa en la fabricación, en la purificación de hierro, añadiéndolo al metal en estado líquido, por lo que reacciona con el azufre y precipita, o sea, purifica el hierro. Si hay azufre en hierro, se agrega este magnesio, y el magnesio reacciona con ese azufre y mejora la calidad del hierro. Compuestos. Esta también la van a destacar, esta diapositiva. Es el segundo compuesto más abundante de la corteza terrestre, después de la sílice. El cloruro de magnesio. O sea, aquí en el primer párrafo nos referíamos al óxido, ¿cierto?
Ahora el cloruro de magnesio es el compuesto contenedor de magnesio más común en agua. En las aguas de los océanos existe abundante sal, cloruro de magnesio. Ahora esta mezcla, vean ustedes, carbonato de magnesio y sulfato, forman parte del agua dura junto con calcio insoluble. Ustedes saben la definición de agua dura porque lo hemos visto en detalle. Hidróxido de magnesio, un álcali, ¿no? Cloruro de magnesio, bueno, otras explicaciones adicionales. Ya. Menos conocidos son esos últimos compuestos, pero son compuestos que sí existen. El óxido de magnesio. Este compuesto tiene usos medicinales, ven ustedes, especializados, ¿no es cierto? De repente no es de interés para nosotros, pero al final son compuestos químicos, ¿no? Que tienen su nombre, tienen su aplicación. Habrán escuchado ustedes hablar de leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio, ¿no? Generalmente. Es un compuesto poco soluble, se forma suspensión. Bueno, de amplio uso en el tema de salud. El sulfato de magnesio, en forma anhidra, o sea, en seco, se utiliza como desecante, es coagulante, terapéutico, en el tema de la salud, entonces. En el tema de la salud. Aquí vamos a pasar nomás esto. Hablemos del calcio. Hablemos del calcio. Un poco de historia. ¿Cuáles son sus principales características? Es un metal alcalino térreo blando, dicen, ¿no? Maleable y dúctil. Son blandos, maleables, que se lo puede mecanizar, doblar, trabajar. Y dúctil, que se lo puede transformar en hilo. Arde con llama roja formando óxido de calcio y nitruro. Reacciona violentamente con el agua para formar el hidróxido de calcio. Ahí está. Forma también hidrógeno en esa reacción. Y en el organismo, bueno, formando diferentes compuestos. El calcio es el mineral más abundante en el organismo, ¿no? Por el tema de los huesos, por el tema de los dientes. Calcio, formando compuestos, pues no está solito, sino compuestos de calcio. Ahí, viendo las propiedades atómicas y físicas, abundancia y localización. Es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre. No se lo encuentra en estado puro, quiere decir, estado nativo, o sea, puro, quiere decir, no se lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque es reactivo, ¿no es cierto? Se lo encuentra formando compuestos como el carbonato y el sulfato. Esta diapositiva la van a destacar también, ¿ya? La van a anotar. Bueno, y aquí decíamos, ¿no? Forma parte de los organismos, de todos los organismos superiores, como nosotros y otras especies. Y el tema de los dientes y los huesos, ¿no? Por eso son blancos los huesos y los dientes, porque son minerales que tienen calcio, básicamente, y otros elementos más. Ya, vamos a seguir. Obtención. El calcio, estamos hablando del calcio. El metal se aísla por electrólisis. Miren, esta la van a destacar esta diapositiva. Por electrólisis de cloruro de calcio. Cuando estudiamos, ¿se acuerdan ustedes del método Solvay de producción del bicarbonato de sodio, el Solvay? Ahí había un producto que no se utilizaba, un residuo. Ese residuo se lo puede utilizar aquí, ¿no es cierto? El metal se aísla por electrólisis de ese elemento, dice. Electrólisis, entonces el paso de la corriente eléctrica. El método Solvay es un proceso químico utilizado en la fabricación de carbonato de sodio. Primero se obtiene el bicarbonato y después se calienta y ya se llega al carbonato. Bueno, entonces hay que destacarla también porque aquí nos dicen cómo se aísla. Está claro ahí. Ok,
¿Qué aplicaciones tiene? Es agente reductor en la extracción de otros metales, como el uranio, el circonio y el torio. Es un desulfurizador, dice, miren, o sea, elimina azufre, quiere decir, carbón también, de otras aleaciones, ferrosas y no ferrosas. Se utiliza mucho en aleaciones de aluminio, berilio, cobre y estos otros elementos más. Hay que destacarla también esta diapositiva. Función biológica, bueno, esto no es de interés para nosotros, pero todos los elementos químicos que conocemos, o en su una gran mayoría, son parte también de nuestro organismo, ¿cierto? Entonces cumple una función muy, muy importante, al menos el calcio, el fósforo y otros más. Y aquí también hablan de salud, que no vamos a destacar en eso. Deficiencia de calcio, sigue hablando de salud, digamos, ¿no? Falta calcio, ¿por qué? Por el tema de los huesos, osteoporosis, los dientes, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener nosotros ahí. Los compuestos de calcio. El carbonato de calcio es el compuesto más abundante en la naturaleza. Fíjense, esta la van a destacar también. Un ratito. O sea, ese carbonato de calcio se lo encuentra formando varios minerales. La calcita, la droganita, y el espato de Islandia, el mármol. Mucha importancia, ¿no? En la industria, el tema del mármol. La piedra caliza. La piedra caliza es el mármol. Piedra caliza cuando está impuro. Mármol cuando está purificado. Entonces, esta piedra caliza es la materia prima con la cual se prepara la cal viva. Ya hemos visto todas esas cosas. Hay que destacarla también en esa diapositiva. Compuestos de calcio. Tenemos la cal, el cemento y el mármol. La cal, ¿qué es la cal? Óxido de calcio, ¿cierto? Se forma óxido de calcio cuando el carbonato de calcio se quema o se calcina. Entonces, una reacción de descomposición. Aquí tengo, por más temperatura sería esto, tengo este óxido y el dióxido de carbono. El cemento, material de construcción típico cuya fabricación constituye una industria de proporciones. Se obtiene calcinando, ¿cierto? Y todo un proceso en la producción de cemento. El mármol, se consideran mármoles a los agregados granosos vítreos, dice, formados básicamente por carbonato de calcio, con trazas más o menos significativas de carbonato magnésico, ¿no? Mármol dolomítico. Hay diferentes tipos de mármoles, entonces. Esto también hay que destacarla, esta diapositiva. Hablemos del estroncio, sus características, sus particularidades. Ven ustedes su configuración, su electronegatividad. Muy bajita, entonces son ya elementos electropositivos estos. Muy bajita. Son elementos electropositivos. Tenemos su densidad. Vean ustedes. Su color, su punto de fusión. Seguimos viendo. El estroncio fue descubierto en Escocia, un poco de historia ahí. Es el elemento menos abundante de los alcalinos terra, ¿no? Es el menos abundante de este grupo. Los principales compuestos que forman son estos minerales, ¿no es cierto? La celestita y la estroncicinita. Tiene su nombre, el sulfato de estroncio y el carbonato de estroncio. Muy bien. Actualmente se prepara de forma similar al calcio, dice, por electrólisis del cloruro fundido. Electrólisis. Cloruro de estroncio sería, ¿no es cierto? Mezclado con cloruro de potasio para rebajar el punto de fusión, para disminuir el punto de fusión. Entonces, en este caso, ¿qué función cumple este cloruro de potasio? Porque este cloruro de potasio hace de que disminuya el punto de fusión de este mineral. ¿Qué función cumple? A ver, dígame.
¿Qué se llaman esas sustancias que disminuyen el punto de fusión? Fundente. Muy bien, excelente, fundente. Ya, muy bien. Fundente, aquí está. O por reducción, dice, de óxido de estroncio, otro método. O este método o el otro método, dice. O sea, por electrólisis o por la reducción tradicional, convencional. ¿Ve? Muy bien, hay que tomar en cuenta entonces lo fundente. Efectos nocivos. Bueno, son de riesgo para la salud. Utilidades en la industria. El principal uso es en cristales, dice, para tubos de rayos catódicos, en televisores en color. Dice, ya un poco pasó de historia, pero ahora ya no son con tubos, son con otros procedimientos que funcionan los televisores, los monitores. Pero debe haber algo de esa tecnología todavía. El titanato de estroncio tiene un índice de refracción extremadamente alto y una dispersión óptica mayor que la del diamante. Propiedades de interés en diversas aplicaciones ópticas. También se ha utilizado ocasionalmente como gema de las piedras preciosas. Muy bien. Otros compuestos, el nitrato de estroncio en pirotecnia, ¿no? Los fuegos artificiales que dan ciertas coloraciones a las llamas, esas coloraciones agradables que se puede observar. El hidróxido de estroncio forma con cierto número de ácidos orgánicos jabones y grasas de estructura estable. Si son conocidos estos jabones alcalinos que tienen estroncio, son muy utilizados en un rubro de la industria. El bario, un poco de explicación de sus características. Seguimos hablando de sus particularidades, su densidad, vean ustedes, plateado, punto de fusión. El bario fue identificado en 1774. Un poco de historia. El bario se encuentra formando dos compuestos fundamentalmente. La barita, dice, el sulfato de bario. La barita, el sulfato de bario. Y la witherita, que es el carbonato de bario. Esos dos minerales básicamente contienen el bario. Se oxida rápidamente, pero a diferencia de otros, al oxidarse, crea una película protectora de óxido que lo protege de este proceso. ¿Recuerdan el tema de la pasivación que hablamos del aluminio? Similar acá también. Similar, ya no se sigue oxidando. Se oxida al momento y se forma una película de óxido, y esa película de óxido protege al metal y ya no se oxida más. A no ser que se retire la película y nuevamente ocurre lo mismo. Es dúctil y maleable. Se puede transformar como hilos o se lo puede doblar, mecanizar. Eso significa. Aquí en el tema de la salud, bueno, no vamos a entrar en detalle, todos los elementos químicos son nocivos para la salud, uno más que otro. Uso del bario, esto también la van a destacar. Tiene pocas aplicaciones prácticas, las más importantes son la varita purificada, que usa en radiología para diagnosticar problemas. El tema de salud, ¿no? Rayos X, para recubrir conductores eléctricos, muy usado en pirotecnia también, como pigmento en pinturas. Los compuestos de bario. La varita es muy importante para la industria petrolífera. Como lodo se utiliza, ¿no es cierto?, para el proceso de perforación, a eso se refiere, la varita. El óxido de bario sirve para recubrir el electrodo. El nitrato de bario es colorante verde para los fuegos artificiales. Nitrato de bario, ese tipo de sales de amplio uso. El radio. Veamos el radio, un poco de historia. ¿Se acuerdan ustedes de estos científicos franceses, ¿no? Marie y Curie, sus esposos, que trabajaron mucho, que están acá, se dedicaron al estudio de este elemento. Entonces, vamos a seguir viendo.
dentro de sus propiedades atómicas. Tenemos el radio atómico, la configuración electrónica y otros aspectos que se destacan ahí. Punto de fusión, vean ustedes. Punto de ebullición. Y los isótopos más estables, ahí los tenemos. Vamos a ir avanzando. El aspecto. Cuando son de preparación reciente, casi todos los compuestos de radio son blancos, pero se decoloran permanentemente a causa de su intensa radiación. Es un elemento altamente radiactivo, ¿no es cierto? Por eso el nombre. Las sales de radio ionizan la atmósfera que los rodea. Por eso parece que emiten un resplandor azul. Los compuestos de radio descargan los electroscopios, dice. Velan las placas fotográficas protegidas de la luz y producen fluorescencia y fluorescencia en ciertos compuestos inorgánicos como el sulfuro de zinc. El aspecto de emisión de los compuestos de radio se parece al de otros alcalinos térreos. Y los halogenuros de radio imparten el color rojo carmín cuando están ardiendo. Estructura electrónica, su forma de cristales, eso no. Obtención y abundancia, esta la van a destacar también. El radio es un producto de descomposición del uranio. O sea, por ciertos procesos físicos, ¿cierto? Aumentando, disminuyendo el número atómico de los elementos, se transforma un metal en otro metal, eso tenemos que saber. Y aquí nos dicen que el radio es un producto de descomposición del uranio y por lo tanto se puede encontrar en todas las minas de uranio. Originalmente se obtenía de las minas de Pechblenda, son unos minerales de... Y así nos comentan acá, fíjense, de las arenas de carnolita, otros minerales, de donde se lo puede obtener. ¿Qué aplicaciones tiene? Tiene muchas aplicaciones debido a sus emisiones de partículas alfa, beta y los rayos gamma. En el tema de salud, en todo lo que es radiación X, todos esos temas, radiología, medicina, ¿no es cierto? Ahí se utiliza, a eso se refiere esto de acá. Después en el tema de las pinturas que emiten coloraciones, emiten fosforescencia, reloj, ese puente de neutrones. Hay un reloj un poco ya pasado de moda que en la oscuridad se los puede ver, se pueden ver los números. Ahí son productos que tienen esa sustancia, ¿no? Y actualmente seguramente se sigue utilizando radioterapia, ahí está, las radiaciones que se hacen en pintura. Aquí está lo que les decía de los relojes. Miren, algunos relojes tienen estos números que tienen un brillo especial. Entonces, esferas y manecillas de relojes para que éstas se vieran en la oscuridad. Muchos de los pintores de esferas de relojes manipulaban, murieron expuestos a las radiaciones. O sea, la gente que trabaja en esto termina con enfermedades al final, o sea, con la radiación. Actualmente, fosfatos con pigmentos que captan la luz. Interesante. Y otras aplicaciones especializadas, ¿cierto? Otros usos. A principios del siglo XX se vendía agua destilada con bario como remedio médico. Se mezclaba en infinidad de cosas como, bueno, ahí está. Empleado en cristales para darle la tonalidad verdosa. Ven ustedes qué interesantes las aplicaciones de los elementos químicos. Efectos sobre la salud, bueno, vean ustedes, ahí hay un listado de enfermedades ahí que no vamos a detallar nosotros. El radio está presente en forma natural en el medio ambiente, o sea, en todo ambiente está presente, en algunos lugares en mayor cantidad y en otros en menor cantidad. Los elementos radiactivos, no solamente el radio, están en el medio ambiente. En muy pequeñas cantidades que no nos hace daño, ¿cierto? No es perceptible, pero en algunos lugares sí es perceptible, a eso se refiere. Debido a que siempre estamos expuestos al radio y pequeñas cantidades de radiación es liberada al ambiente.
las cantidades de radio han ido incrementando debido a diversas actividades industriales. Bueno, efectos sobre la salud. Es lógico que es de riesgo para la salud. Estamos terminando entonces el tema este de este grupo de elementos. Ahora vamos a ver el grupo número 1. Sería acá están los alcalinos. Son los alcalinos. Aquí está, esto de acá, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. A eso nos referimos. Seguimos, ya falta poco, esto de acá. Hemos visto este de acá, ¿recuerdan? Terminamos de ver esto. Teóricamente hemos empezado aquí nosotros, ¿se acuerdan? Los gases nobles, todo eso. Pero algunos no hemos podido ver, como por ejemplo estos de acá. Así en detalle no, estos no, pero estos sí lo hemos visto en la parte de metalurgia, que es lo más importante de metalurgia, el hierro, ¿no? Y es que esto es largo, no es corto, difícilmente se ve la materia en todo un semestre. Entonces, estos elementos también son llamados metales alcalinos. ¿Por qué se caracterizan? Por ser abundantes. Se descubrieron hace escasamente 200 años. Los compuestos que forman no se descomponen fácilmente mediante procedimientos químicos ordinarios. Esta diapositiva la van a destacar también, ¿no? Y ahora, si quieren volver nuevamente, acá está el grupo 1, metales alcalinos se llaman. ¿Cuáles son los elementos? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esta la van a destacar esta diapositiva, porque nos habla de muchas propiedades que tienen. Son los metales más activos, son solubles en agua. En cambio, el grupo 2 no son solubles en agua, poco solubles son los grupos 2. Estos sí son solubles, son muy reactivos. Son metales, pero son muy reactivos. Son ligeros, son livianos, flotan en el agua, miren ustedes. Flotan en el agua y además arden en el agua, son altamente reactivos. Muy bien. Características generales. No vamos a detallar esto porque se nos va el tiempo. Hablemos de litio, similar al sodio, dice, color blanco plateado. En el aire arde, se inflama violentamente aire. Arde en el aire, entonces no se manipula. ¿Cómo hay que manipular estos elementos que se inflaman al aire? ¿Cómo hay que manipular? ¿Dentro de qué? No lo podemos dejar así encima de la mesa, encima de un mesón, o dentro de un vaso que no haya nada. Dentro de un vaso que contenga una sustancia orgánica, ahí sí es otra cosa. Entonces, petróleo, queroseno, una trementina, algún compuesto, ahí puedo guardar sodio, puedo guardar litio, ahí dentro de ese líquido, para que no se inflame, pues si no se explota eso. Es inestable en estado puro. ¿De quién estamos hablando? De litio. Se oxida al instante y se corrode rápido. Si yo lo coloco en un lugar donde hay oxígeno, al momento se corroe, ¿no? Y vean ustedes, y se inflama. Si lo coloco dentro del agua, también es otro fluido. Porque si lo coloco yo en la mesa así, está dentro de un fluido, es el aire. Dentro de otro fluido, ¿qué fluido? Agua, también va a reaccionar violentamente. Entonces, si lo coloco dentro de un orgánico, no va a reaccionar de un orgánico, ahí no hay oxígeno. Aquí está, miren ustedes, su almacenamiento debe hacerse sumergiéndolo en nafta. Unas gasolinas, trementina, petróleo, o este producto. Un hidrocarburo, puedo decir. Así hay que guardarlo, hay que almacenarlo, tenerlo así. Igual que el sodio también, ya vamos a ver. Su enorme potencial permite considerarlo como el elemento base de la futura energía del planeta. Litio, ¿se acuerdan? En el salar de Uyuni hay litio, siempre
las políticas del gobierno, que hay que explotar el salario y todo eso. Entonces ahí hay una fuente importante de litio, ¿no es cierto? Para consumo nacional y para exportar también. Ahí está, que todavía no se está trabajando intensamente en eso. El litio se obtiene a partir de salmueras y de cloruro de litio fundido. Se disuelve en amoníaco, bueno, son reacciones especializadas. Y así, muy importante entonces sus características. Propiedades de litio, apenas se ve acá, eso lo pueden buscar, mirarlo con calma. Compuestos de litio forman hidruros, forman cloruros, ¿no es cierto? Hidruro de litio reacciona con agua, quiere decir acá, para formar el óxido y el hidrógeno. El cloruro de litio se descompone en litio y cloro. Mediante electrólisis del cloruro de litio puede obtenerse litio. Entonces también hay una reducción aquí, ¿no es cierto? Porque el litio acá con cuánto está con 1, porque ese es su estado de oxidación. Entonces habrá que fundir esa sal, aquí está, líquido, por electrólisis. Entonces consigo yo reducir ese litio. Muy bien, entonces hay que destacar esta diapositiva. De aquí ya no vamos a entrar a estos temas de acá. Aquí sí. Compuestos de litio. Yoduro, estearato. Aplicaciones especializadas. Estos son lubricantes, son grasas, jabones de litio también. Miren ustedes, estearato. Son grasas que soportan temperaturas muy elevadas. Ustedes saben que las grasas se descomponen a baja temperatura. Pero estas grasas de litio son de aplicaciones o en equipamientos muy especializados, donde hay elevadas temperaturas, no se descomponen fácilmente. Y los jabones, en el tema de los detergentes, también son muy, muy famosos estos jabones. Son espesantes de grasa. Aquí está. Esta también la van a destacar, esta diapositiva. Y aquí hay un conjunto de minerales que contienen litio, como la lepidolita. Miren ustedes, los feldespatos. Cuando escuchan hablar de feldespatos, son compuestos de litio y aluminio. ¿Ya? Hay un grupo grande de feldespatos, muchos compuestos pertenecen a esto. A veces uno no tiene idea, escucha la palabra, pero es bueno conocer. A ver, ¿qué es la petalita? Es un feldespato. Es un feldespato que tiene como base el litio. Su utilidad es proporcionar una fuente insoluble de litio. Su punto de fusión, ¿de quién estamos hablando? Solamente de esto. Entonces, se dice los feldespatos, hay muchos feldespatos. Aquí nos dicen, es un feldespato. Esto quiere decir que hay otros también. Y ven los nombres acá, ¿no? Diferentes nombres de diferentes minerales. Y aquí hay otros más. Miren ustedes diferentes características, diferentes coloraciones. Es así. Esta la van a destacar también. Aquí el litio es el metal más ligero, más liviano, y esto da lugar a una alta capacidad específica, lo que permite obtener la misma energía con un peso muy inferior. Miren, ¿qué significa acá? Tengo plomo, tengo cadmio y tengo litio. ¿Cuánto tengo de plomo? 3.8 gramos. Aquí tengo 2.13 gramos, aquí tengo muy poquito litio. ¿No es cierto? Y aquí, ¿qué dice? Masa necesaria para producir 1 amperio durante 1 hora. Entonces, ¿cuál es más conveniente? ¿Cuál es mejor? ¿El plomo, el cadmio o el litio? Yo necesito estos gramos de litio para producir 1 amperio por 1 hora. Miren, estos gramos. En cambio, con plomo necesito 3.86. ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es mejor? Esto de acá, ¿no es cierto? Esto nos quiere mostrar. Vean ustedes las baterías ya, las pilas. La van a destacar esa diapositiva. Hablemos del sodio. Un poco de historia. Fue descubierto en 1807 por medio de la electrólisis.
También acá, así como el magnesio, como el aluminio, se obtiene el sodio. Hay que fundir su sal y llevar a electrólisis. Es un metal suave, reactivo y de bajo punto de fusión. Desde el punto de vista comercial, el sodio es el más importante de los metales alcalinos. ¿Sí? Desde el punto de vista comercial. Características principales. Esta diapositiva la va a destacar. Flota en el agua. Es un metal alcalino blando, untuoso, de color plateado. Libre no lo vamos a encontrar porque es muy reactivo. Aquí está, arde con luz, con llama amarilla, se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua. Yo agarro un trocito de sodio, igual que el anterior elemento de litio, lo coloco al agua y explota, ¿cierto? Arde. Una barra de sodio tiene la consistencia de mantequilla congelada y se corta fácilmente con un cuchillo. Brilla como todos los metales. Yo agarro un cuchillo y lo corto y lo voy a cortar como una mantequilla, es blando. Cuando se pone al aire, el sodio metálico recién cortado pierde su apariencia plateada y adquiere color gris opaco, porque se forma el óxido. Aquí está. Pero también hay que guardarlo dentro de un hidrocarburo para que no se oxide. No se lo guarda así, pues vuelven ustedes y ya está, se está oxidando. Ya. Propiedades, abundancia. Seguimos acá. Entonces la anterior hay que destacarla y esta también la vamos a destacar. El compuesto más importante y sus aplicaciones. La sal común, cloruro de sodio, es el más importante, el mineral más utilizado. A partir de ahí se utilizan también otras sustancias. El hidróxido de sodio. Todos son elementos de sodio. Cloruro de sodio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, el sulfato de sodio, el peróxido y muchos otros. También la van a destacar. La obtención. ¿Se acuerdan qué era esto? Es el método Solvay porque lo hemos visto ya nosotros. Una parte. Ya, seguimos entonces. Aplicaciones. Como el sodio es tan reactivo, su aplicación más importante es como agente reductor para obtener metales como berilio, titanio, torio y circonio. Entonces, muy buen reductor, altamente electropositivo. En reactores nucleares, en aplicaciones especializadas. Vean ustedes acá también en aleaciones, en la fabricación de células fotoeléctricas y aquí en el organismo, ¿no es cierto? Sodio, potasio, equilibrio sodio-potasio, el músculo principal que tiene el cuerpo, como la bomba que impulsa la sangre. ¿Cuál es? El corazón, ¿no es cierto? No nos toca estudiar a nosotros. En cultura general, sí. Otras aplicaciones que tienen. Vean ustedes los peróxidos. La sal común, aquí está como conservante, muy importante. Y para eliminar el hielo de las carreteras y regenerar sustancias empleadas para ablandar el agua. Hemos visto, ¿no es cierto? Para la regeneración de las resinas, cuando hablamos de ablandamiento de agua. Muy bien. Otras aplicaciones de hidróxido de sodio, el bicarbonato de sodio, tema de los detergentes, la industria de los cueros, los compuestos del sodio se utilizan mucho en procesos industriales y en muchas ocasiones van a parar a aguas residuales. El tema de los nitratos de sodio, de potasio como fertilizante, ¿cierto? Y así podemos ver muchas aplicaciones. Hablemos del potasio. El potasio es un material blando. Su punto de fusión, color blanco plateado. ¿Qué más podemos decir? Se oxida con rapidez en contacto con el aire, similar a los casos anteriores, compañeros del grupo. Unos son más violentos, por supuesto, en su reacción y otros no.
es muy soluble, ¿no? Y como es muy soluble, se hace difícil encontrarlo y extraerlo. Y su extracción a partir de sus minerales. Sin embargo, en los fondos oceánicos existen grandes cantidades de estos minerales en los que la extracción del metal es económicamente rentable. Muy bien. Actualmente, esto es lo importante, actualmente el potasio se extrae por hidrólisis a partir de su hidróxido. Vamos a ver eso. Compuestos y aplicaciones. El potasio metal, peróxido de potasio, vean ustedes nitrato de potasio, cloruro de potasio, los carbonatos y las aleaciones que tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Y los hemos nombrado y aquí están. Desde fabricación de vidrio, vean ustedes, el tema de los detergentes, jabones, ¿no? Hasta la fabricación de pólvora y muchas otras aplicaciones, incluyendo los fertilizantes en el tema de la agricultura. Bueno, y aquí están los alimentos, ¿no? Que son necesarios para el consumo. Un ratito, por favor. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos entonces. Y aquí, aquí nos hablan del tema de... ¿qué es esto? Ya, son procesos especializados, no le vamos a poner, no le vamos a dedicar tiempo nosotros. El tema de la agricultura, cómo funciona, a eso se refiere, son indispensables. El rubidio. El rubidio, ¿qué significa rubidio? Rojo, oscuro, es un significado. ¿Qué característica tiene? Es un metal alcalino blando, fíjense, todos son blandos estos elementos de este grupo. De color plateado, brillante. Es muy electropositivo y es muy reactivo. Al igual que los demás elementos de este grupo, puede arder espontáneamente en el aire. Todo se inflama, no perdamos de vista. Todos se inflaman, reaccionan violentamente. Esto también la va a destacar para este elemento. Sus propiedades, su estructura, abundancia. No se conocen minerales en los que el rubidio sea elemento predominante. Se encuentran diversos minerales como la lipedolita, leucita y el que tenemos ahí. La obtención mediante reducción de cloruro de rubidio con calcio o calentando su hidróxido con magnesio en corriente de hidrógeno. Vean ustedes, un método muy especializado para su obtención. Ya, de todas maneras, no voy a insistirle ya en estas cosas que son difíciles que hagamos en nuestros laboratorios nosotros. Aplicaciones. Aplicaciones en procesos muy específicos. Datación de roca, esto sí es sencillo de entender. Datación de roca, ¿alguien me puede decir? Vean ustedes cómo este elemento se utiliza en esto de acá, el rubidio. Para conocer la antigüedad, quiere decir, de la roca. La antigüedad, datación. Roca de
1 millón de años atrás, de 2 millones de años atrás, a eso se refiere. Esto de acá. En la fabricación, otras aplicaciones, en la fabricación de cristales especiales para sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica. Todos entendemos qué es la fibra óptica. Y equipo de visión nocturna. Componentes de fotoresistencia. Resistencia en la que la resistencia eléctrica varía con la iluminación recibida de ciertos catalizadores. Es interesante esto de acá. La pueden tomar en cuenta de diapositiva porque es fácil de entender. Fácil de entender. Muy bien. El cesio. ¿Qué quiere decir cesio? Azul del cielo, el significado, ¿no es cierto? Es un metal blando, ligero, de color amarillo claro, el punto de fusión bajo. Y al final, este es el más reactivo, porque es el más electropositivo, ¿cierto? De todos los elementos que existen en la naturaleza. Así hay que tomarlo. Se oxida fácilmente, puede arder, también se inflama en el aire. Y con el agua reacciona violentamente produciendo hidrógeno, igual que los otros. Esta diapositiva destáquenla también. Propiedades, vamos a pasar. Pasamos a abundancia, muy poco abundante. Este elemento se encuentra normalmente asociado al rubidio en metales, en minerales como lepidolita y la carnalita. Su obtención es mediante electrólisis de cianuro de sodio fundido. Así como se obtiene el sodio, como se obtiene el aluminio, hay que fundir esa sal y llevarla a electrólisis. A eso se refiere. Otra forma, calentando su hidróxido con magnesio o aluminio. O sea, reduciéndolo con otro metal, quiere decir, ¿no? Con este magnesio o con aluminio. Compuestos más importantes. Aquí tenemos el superóxido, algunos cianuros y otros menos importantes. ¿Qué aplicaciones tiene? Ahora vamos a ver. Esta la van a destacar, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a entender aquí. Por ejemplo, los compuestos de cesio se usan en la producción de vidrio y cerámica. Las sales de cesio se han utilizado en medicina para la construcción de relojes atómicos y como combustible sólido de cohete, este tipo de compuestos, ¿no? Bien. Efectos del cesio en el tema de la salud, no vamos a entrar en detalle ahí. El francio. ¿Qué nos dice del francio? El francio. Características generales. Sus características son muy similares a las del cesio. Fue el último elemento al descubrirse. Es el elemento con la más baja electronegatividad. Por lo tanto, es muy electropositivo, por supuesto. Es muy radiactivo y reactivo. Un poco de sus propiedades, sus características físicas, miren ustedes, su estructura. Bueno, solamente en los laboratorios existe, ¿no? Hay que buscarlo, lo investigan, lo buscan y encuentran muy pequeñas cantidades de este elemento. Muy pequeñas cantidades. Y la síntesis, la obtención por métodos muy especializados. Vean ustedes su obtención. Compuesto más importante, dice. Precipita conjuntamente con otros precipitados en reacciones muy especializadas. Aplicaciones no tiene. ¿Por qué? Porque existe tan poco que no se lo puede, no hay cantidad suficiente para hacer ensayos prácticos, eso se refiere. Bueno, a lo mejor en la actualidad ya. Muy bien, eso es todo, joven. Entonces tiene algunas diapositivas ustedes que las han destacado, pero lo importante es saber en términos generales cómo se comportan los metales, cómo reaccionan con el oxígeno, cómo reaccionan con el agua y comparándolo con los no metales, ¿cierto? Bueno, nada más. Entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta?
tenemos ya fijado el examen final, que es el jueves, este jueves 18. ¿No es cierto? A las 8 de la noche. Sí, sí, ingeniero. Ya está fijado ya. Entonces igual van a hacer así ese número, ese tipo de preguntas van a hacer, ¿no? Saber óxido de reducción, veré que la parte teórica, dónde sacamos, esas cosas bien generales. Bueno, si no hay consulta, vamos a terminar acá. ¿Alguien debe examen? ¿Debe algún examen? Ingeniero, buen día. Yo tenía una duda en cuanto al horario del examen del día jueves. ¿Se acuerda que le comenté que ese día yo tenía un examen de laboratorio a esa hora? Y quería saber si a las 8:30 podría ser posible que demos el examen No hay final. problema. Podemos hacerlo a las 8:30, de 8:30 a 9:30, ¿qué dicen los demás? Sí, está bien. Ya, entonces, 20:30 a 21:30. 8:30 de la noche o de la mañana, ingeniero. De Disculpe la la noche. pregunta. En la noche, Ah, ya, gracias. porque dice 20:30, dice. Pongan así, ¿no? 20:30 a 21:30, eso es en la noche. Listo, entonces, no hay más jóvenes, nos reencontramos ese día, ¿ya? Vamos a estar conectados de todas maneras por mensaje. No hay más, hasta luego, gracias por asistir, Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Buen día. que estén bien.